la presentación, pero sobre todo por lograr un foro como el que hoy tenemos aquí, sabroso en todo el sentido de la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero, antes que nada, agradecer a quienes me acompañan en esta mesa. Me siento es muy gratificante tener a dos personalidades como lo es Sandra de los Santos y el maestro Sabeli Martínez en la mesa, en esta compañía, pero sobre todo sabiendo que la compañía no es temporal o que no se lleva simplemente en el coloquio, sino en diversas empresas. Para mí, lo digo sin ningún empacho, personalidades como ellos justamente son los que comprometen a uno de la función pública. Y este tipo de esfuerzos, justamente con el acompañamiento de ellos, es que los hace posibles. Gracias por acompañarnos. A Julio Sánchez, como lo dije en un primer momento, porque, como él dijo, vamos a hacer el relato de cómo se gestó la obra. Yo tenía aquí unas palabras un poco más dirigidas en el marco de este mes del libro, de la feria que está gestando el propio Julio y de este entorno ciudadano. Siempre sin el acompañamiento ciudadano, los esfuerzos de los institutos, de la democracia, de la participación política, efectivo ejercicio de los derechos político-electorales que conllevan el ejercicio de la ciudadanía, no tendría ningún sentido. Y esto justamente es lo que está buscando en una democracia participativa de todos los días. He de decirles que prácticamente antes de nosotros tener el libro, Julio ya sabía de este y ya nos estaba contactando para que lo presentáramos. Te lo agradezco, Julio, porque eso hace ver tu profesionalismo, tu disposición para que las cosas se realicen como se lo están pasando el día de hoy. Agradezco a todos los que nos acompañan acá. Es muy importante ver gente y rostro que, más allá de nuestras tareas cotidianas, como son nuestros compañeros, los abogados, los especialistas que están volcados en los temas electorales y electoreros, que tengan esta participación desde el Consejo Consultivo a la propia ciudadanía, a mi familia que nos acompaña el día de hoy, obviamente, y a todos nuestros compañeros, muchos de ellos que no sería desnaturalizado que estuvieran aquí, puesto que los 10 ensayos que integran esta obra dan cuenta del empeño de todos ellos todos los días. Fuimos 97 personas que participamos en el proceso electoral de 2021 y justamente de ello da cuenta este libro. Decía pues que quería hacer una referencia literaria en el marco de una feria del libro y pues me permitiría entonces tener ciertas concesiones literarias para ello. Y no por ello voy a dejar de citar a uno que es de nuestros autores predilectos chiapanecos, como lo es Laco Cepeda, que Laco en 1982 escribía una de sus obras que era Andando el Tiempo. Y dentro de este compendio de cuentos Andando el Tiempo existía uno en lo particular que se llamaba Viento. Y quiero utilizar esta analogía o esta parábola discursiva con su personaje central, Matías. Matías, decía Laco, describiéndolo en este cuento, que Matías nunca tenía prisa, que Matías como profesión era observador del agua y que Matías cree que el viento lo puede todo, pero no se trata de cualquier viento, se trataba justamente del viento del sur. El viento del sur es aquel que se lleva el norte como los temporales, el norte como aquellas lluvias, y el viento del sur que no solamente movía el Guanacaste y su sur, que en aquel entonces podía ser sobre Suchiapa hacia Pichurcalco, también aliviaba a las mujeres, pero tenía todos estos beneficios. ¿Y por qué hacemos este retrato polaco? Porque si bien es cierto, Laco es uno de nuestros cuentistas mayores, lo cierto es que también en nuestro relato nosotros no vamos a poder distinguir una línea divisoria en donde empezaba la ficción y donde terminaba esta realidad que dibujaba Laco. Laco dibujaba a la ciudadanía, a nuestras cotidianidades, nuestras geografías, nuestros accidentes, muchos de ellos no solamente humanos, sino también naturales. Y esto es muy importante decirlo porque en este dibujo de la ficción y de la propia realidad, pues está justamente dibujando a la ciudadanía chiapaneca de cuerpo completo. Como le refería, nosotros lo podríamos decir así, podía ser un Matías que nunca tenía prisa, podía ser un Matías que únicamente se la pasaba observando la caída del agua y en aquel entonces exigiendo la venida del viento del sur. Pero justamente vamos a hablar de ese sur y de ese viento del sur. Esta obra
que es un esfuerzo colectivo de más de 16 plumas que se integran en estos 10 artículos, lo expone magistralmente con un estudio introductorio el maestro Sarelli. No pretende dar cuenta solamente de episodios aislados acaecidos en una elección particularizada, no, da cuenta de la naturaleza que somos los chiapanecos. ¿Qué es Chiapas para muchos de nosotros? Y no podemos pasar por alto que hablando de democracia y hablando justamente de justicia electoral en Chiapas, tenemos enseñanzas mayúsculas desde Chiapas, me atrevería a decir no solamente para México, sino para el mundo entero. Recordemos pues que nosotros en Chiapas en 1824 fuimos la primera entidad plebiscitaria que pudo decidir, así sea con 60 muertos incluidos, un aprendizaje, decidir si éramos anexados o federalizados a México en aquel entonces. Ya en 1925 dábamos cuenta, después de Yucatán, y más de 25 años antes a la propia federalización, del voto de las mujeres, un voto en ejercicio activo y pasivo en aquel momento. Y de estas mismas temporalidades y este marcar de lo que pueden ser los vientos del sur, no recordemos el rompimiento que pudo ser en la vida ciudadana democrática de Chiapas de 1994. Tuvimos un surgimiento zapatista que justamente daba cuenta de esto, de una realidad social que cambió el rostro de la chiapanequeidad de ese momento en adelante, y muchas de las veces lo que nos obligó también fue a repensar la gobernabilidad y la democracia a partir de un suceso como el que fue en 1994. Por eso pues es esta obra lo que pretende desde una responsabilidad institucional como lo es el Tribunal Electoral, es dar cuenta no de estos esfuerzos aislados, es dar cuenta justamente de que Chiapas también somos más de que aquellos elementos aislados en donde nos tienen preconcebidos en México como un laboratorio político, un laboratorio electoral, para ver qué prácticas, eventualmente buenas o malas, pueden ser funcionales para la democracia mexicana. Una democracia con sus desperfectos, una democracia que va a ser susceptible de derrotabilidad justamente en los propios tribunales en cada una de estas elecciones constantes y continuas. Pero déjenme platicarles pues que esta democracia y esta gobernabilidad da cuenta aquí de 10 asuntos en los que, sin hablar de tecnicismos, porque la intención es invitarlos a que se consulte la obra, y mis compañeros que fueron todos partes de ello no me dejarán mentir, tienen como referencia las elecciones, como les decía, del pasado 2021, en el que existieron al menos 130 juicios de inconformidad que lo que pretendían era la nulidad en 70 de los municipios que integran la entidad chiapaneca. Estamos pensando que si son 123, 122, descontando uno que era por usos y costumbres, que es Oxchuc, 70 de los municipios de estos 122 integran casi el 60% de la población, en donde las pugnas políticas fueron judicializadas todas estas. Pues son grandes experiencias las que nos está dejando, en este caso, 10 casos insignes. Y déjenme platicar de cuáles fueron los debates o los avances conceptuales que se tuvieron a consideración para integrar esta obra. Asuntos como el manejo de redes sociales, la tensión que existe entre la libertad de expresión y estos actos anticipados, o incluso al día de hoy anticipadísimos de campaña, dan cuenta en el presente libro. La hegemonía partidista que puede existir y la tensión que dentro de la propia democracia de los partidos políticos, los derechos de los candidatos o de sus aspirantes, los requisitos de elegibilidad, y una vez que estos fueron electos, la pretensión de una reelección para con sus propios partidos políticos, también se encuentran plasmados en este libro. Uno de los temas que es lo más tocante de nuestros tiempos, la violencia política en razón de género, y justamente la pretensión por equiparar unas condiciones de igualdad sustantiva de las mujeres en la participación política, y no solamente en la participación, sino en el ejercicio activo de estos derechos políticos electorales, una vez que ostentan el cargo, también se da cuenta en el presente libro. Temas tan técnicos como pueden ser el razonamiento probatorio y algunos de los elementos de pruebas obtenidas de formas ilegales como conversaciones de WhatsApp, pantallazos, videos y capturas, y cuál es justamente el cauce jurisdiccional que se le da, el valor sustentado
en un juicio electoral y cuál es la inercia que tuvo en un juicio, pues es lo que también se está pretendiendo poner en consideración de todos ustedes en el mismo libro. Temas no tan deseables, pero que sucedieron y que ello dio cuenta de elecciones extraordinarias o procesos extraordinarios que desembocaron en unas nuevas elecciones, que puede ser las violencias generalizadas y las afectaciones de esta misma violencia en la nulidad de la elección, se contemplan en el presente libro sin miramientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, el esfuerzo que se hizo en la obra es un esfuerzo que no fue complaciente, es una participación que tuvimos de nuestros propios órganos revisores. Como ustedes saben, el sistema electoral es un sistema que se compone en propias etapas. Dos de los magistrados de sala superior, el presidente y la magistrada Yanin, integran el ejercicio de esta propia obra. Y déjenme decirles que así como hay algunos de los ensayos en los que salimos bien librados, hay otros de los ensayos en donde sí existe crítica al trabajo del propio tribunal, pero es una crítica constructiva y asertiva. ¿Qué les quiero decir de cara a un espacio como el que tenemos el día de hoy que nos propone Julio Ciudadanizado? El instrumento que estamos presentando de cara a la ciudadanía lo que pretende ser es una herramienta de confianza hacia la sociedad, de rendición de cuentas de un ejercicio que, si bien es cierto, quedó en un proceso electoral superado, tenemos nuevos desafíos de cara al futuro. Hemos tenido aprendizajes y la intención es que vengan estos nuevos crecimientos. Déjenme decirle que de estos 130 juicios, más de 130 juicios que le decíamos, el 98% de los mismos fueron confirmados en sala superior. Creo que es un saldo con el que nosotros estamos contentos, pero el crecimiento y el aprendizaje no da cuenta solamente en los números, también da cuenta en la reflexión, en sentarnos justamente y dar cara a la sociedad, y que la sociedad sea la que esté informada de qué son lo que están haciendo instituciones como el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que muchas de las veces una sentencia no va a ser digerida más que por los interesados y las más de las veces por sus abogados. Pues bien, con los abogados, con los partidos políticos y con los propios actores nosotros tenemos una injerencia cotidiana. Les podemos decir que hay tranquilidad de parte del tribunal para con ellos, no así para con la ciudadanía. Ha sido difícil, ha sido complicada tener una interacción, porque debemos nosotros estar más conscientes de que hay temas de interés para con la ciudadanía y debemos de tener la capacidad de también saber transmitir estos temas, no solamente con la inteligencia necesaria como para que ustedes se conecten con temas que tienen que ser de observancia general y de interés público para todos, sino que también sepan que hay derechos que eventualmente, y no solamente en un ejercicio político, se tienen que exigir y se tienen que ejercer todos los días, y que el Tribunal Electoral, una institución que al día de hoy, lo digamos en lineamientos, está a debate en el término de una posible reforma electoral, no deja de funcionar ni deja de trabajar porque no hay elecciones. Todos los días existe justamente un ejercicio debido de las funciones para las que fueron electas algunas autoridades que tienen que ejercer pues estos derechos. Lo que yo quisiera pues transmitir es este voto de confianza de cara a la ciudadanía que nos permita rendir cuentas de una forma un poco más documentada, que permita generar una bitácora de lo que se hace y cómo se hace y ofrecerlo a la ciudadanía, ofrecerlo a un público diverso y distinto, y que sean ustedes también los que puedan tener una convicción y un juzgamiento, no solamente por una instancia superior, de cómo se están haciendo las cosas. Cerraría yo pues diciendo que Matías, también lo decía Laco, el personaje central de este relato de viento, él pensaba que solamente se podía morir en una noche oscura. Y las más de las veces esto es lo que nos preocupa. En épocas de oscuridad es que pretendemos buscar la luz. Para nosotros este ejercicio cotidiano de tener luz, pues es una labor de todos los días. No es una coyuntura política, fue un esfuerzo que se llevó 9 meses de preparación para que el día de hoy, que sí, hay un debate sobre las propias reformas, algo va a pasar, no sabemos qué, pero las reglas que se den en el debate político, nosotros debemos de ser operadores de ello y debemos de garantizar el ejercicio de esas propias reglas dadas por las autoridades que les corresponden. No es pues tratar de buscar la luz en donde hay nada más una hoguera para darnos calor. Se trata de un ejercicio de cara a la ciudadanía, y con eso mismo diciendo
que decía Laco que Matías murió con la luna en la cara, fue que se quedó muerto. Pues eso, pretendamos pues que si hay una reforma que pone punto final a un esfuerzo colectivo, sea dando la cara a la ciudadanía, que para eso están hechas estas y todas las instituciones. Eso sería cuanto hasta este momento, querido Julio, y gracias a todos ustedes y a todos por su asistencia. Muy buen día. Sin duda alguna, los vientos del sur, como comenta el magistrado y lo reafirma en la parte donde el majestuoso Laco Cepeda nos dice que al final esa luz del conocimiento es la que nos va a llevar a defender y sobre todo tener el conocimiento en pro de una ciudadanía informada. Gracias, magistrado. Y dando pie también a la presentación, me gustaría presentarles a la siguiente personalidad que tenemos con nosotros, al doctor Sareli Martínez Mendoza. Bienvenido, doctor, aquí a este Museo Regional de Chiapas. Él es profesor de tiempo completo desde 1991 por la Universidad Autónoma de Chiapas, imparte clases en la licenciatura en comunicación, de la cual es fundador, y también en la maestría en estudios culturales y doctorado en estudios regionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cursó la licenciatura en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y también realizó estudios de maestría en Ciencias de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y se doctoró en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador del portal Chiapas Paralelo, en donde publica la columna El fin es el medio, autor de La prensa maniatada, periodismo contemporáneo en Chiapas y la condición del periodista en Chiapas. Su último libro más reciente es Santiago Serrano, el periódico y el verso. Un fuerte aplauso, por favor, al doctor Sareli Martínez Mendoza. Bienvenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su presencia en este día soleado. Agradezco al magistrado presidente Gilberto Batis por invitarme primero a colaborar en este libro y ahora por presentarlo. Realmente presentar un libro siempre es una celebración, más en este marco de la Feria del Libro que estamos iniciando. También agradezco, aunque no esté aquí, a mi amigo Saúl López Noriega, quien fue el punto de contacto para que pudiera colaborar y dar un contexto de este sur profundo en el que vivimos, de este viento del sur que hace alusión Laco Cepeda. Y cuando escribimos capítulos de libros, siempre queremos colaborar con las personas a quien queremos. Y en esta ocasión, pues pasó así porque lo escribimos a cuatro manos con mi amigo Miguel Lisboa Guillén, que es un extraordinario historiador. Él desde Mérida, aunque ha vivido aquí por muchos años, y es un estupendo investigador científico que ha hecho de Chiapas su casa, aunque él nació en Barcelona. Ahora que Gilberto hablaba sobre Laco Cepeda, yo también estaba pensando en él, en la contribución de Laco para la democracia. O sea, no solo como un actor importante en la vida artística y literaria de Chiapas, sino también en la construcción de nuestras instituciones, desde la izquierda muchas veces, pero comprometido, me parece, con este deseo de tener instituciones cada vez más sólidas. Laco comentaba de que en su juventud todos eran marxistas, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿por qué Laco ya desde joven eras socialista? No, dice, es que en Tuxtla todos estábamos enamorados de una preciosa muchacha que se llamaba Marcia, ¿no? Entonces no tenía nada que ver con que fuera de izquierda. Sin embargo, él estuvo comprometido y a partir de sus primeros cuentos
pues existe este compromiso de la desigualdad social, de los ángulos diferentes del poder, y los analiza y los muestra, sobre todo a través de su creación literaria. Creo que además la mención de Laco y de su cuento de Viento es muy pertinente porque hace unos días se le acaba de entregar el Premio Nacional a las Artes y a la Literatura al maestro Óscar Oliva, que con él formaron un grupo muy importante que se llamó La Espiga Amotinada, ¿no? Entonces estuvieron ahí en La Espiga Amotinada 3 grandes escritores chiapanecos y uno me parece que era de Sinaloa, Jaime Augusto Shelley. Y en mi libro que acabo de mencionar, que es el más reciente que tengo, que hice la historia de un periodista y de un poeta que se llama Santiago Serrano, pero que es mejor conocido porque fue el papá de Irma Serrano, hago mención a los espigos, a estos que estaban pues muy chiquitos en ese tiempo, y me comentaba Laco que iban a la imprenta La Sirena, donde vivía el poeta Laco, el poeta Santiago Serrano, porque ahí también vivía Irma Serrano, que era bellísima, ¿no? Entonces dice, íbamos por cualquier pretexto a la imprenta, pero no para que nos atendiera el poeta, sino para ver las piernas de Irma Serrano, ¿no? Entonces, bueno, pero en realidad creo que hablar de Laco es hablar de nuestra cotidianidad, pero también hablar del esfuerzo por construir instituciones. Entonces, y eso es un esfuerzo que se hace y se hace todos los días y lo hacemos todos los ciudadanos. Por eso ahora a mí me llama la atención que nos hayan invitado a 2 personas que no somos especialistas en el tema, pero entiendo, creo que el mensaje en el fondo es que este no es un tema solo para especialistas, que este es un tema para todos los que nos interesa vivir en democracia. Y sabemos que la democracia se construye día a día, sobre todo en estos vientos del sur, estos vientos del norte que soplan ahora tan amenazantes, ¿no? Entonces, en este esfuerzo, leí hace poco lo que comentaba un hijo de migrante de Estados Unidos, que su bisabuelo comentaba que cuando planeó su viaje a Estados Unidos lo hizo porque le dijeron que en Estados Unidos las calles estaban pavimentadas de oro. Entonces, pues se fue ilusionado para vivir en ese país donde las calles eran de oro, ¿no? Pero cuando llegó, se dio cuenta que no había ni caminos, y que si quería caminos, lo tenía que construir de él, y que tampoco las calles estaban pavimentadas. Si las quería pavimentar, las tenía que pavimentar él con el esfuerzo de todos. Así entiendo la labor de la democracia y de la construcción de instituciones. Bueno, escribí un pequeño texto sobre esto. Voy a leer. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a través de sus sentencias, varias de las cuales pues vemos que son analizadas en este libro, realiza un trabajo fundamental para nuestra democracia. Y aquí se presentan ángulos novedosos de estos esfuerzos democráticos y ciudadanos. Uno lo constituye la violencia política por razón de género, en la cual es especialista Sandra de los Santos, quien se tituló precisamente en la maestría en estudios culturales con un tema de este tipo. Por cierto, en sus años de maestranza, creo casi ya 4 años, publicamos con Sandra un artículo en la revista Nexos, donde analizamos un fenómeno muy raro que estaba ocurriendo en Chiapas. Habían renunciado 42 mujeres a diferentes cargos, como regidoras, como síndicas, como presidentas municipales, y pues investigamos sobre esta práctica que era harto frecuente y en algunos casos todavía lo sigue siendo, de violencia política por razón de género. Las mujeres electas renunciaban para que asumieran el cargo sus maridos. A veces, cuando no era así, quien verdaderamente tomaba las decisiones era él, pero ella salía en la foto.
algo que cuestionamos era la poca visibilidad que se le daba al tema. Por ejemplo, y lo mencionamos en ese artículo, que cuando sucedieron estas muertes trágicas de San Juan Chamula en 2016 y que matan al presidente municipal, también fue asesinado el síndico. Pero lo que poca gente se había dado cuenta, que en realidad el síndico no era el síndico, que era su hija y que él ejercía el cargo, ¿no? Entonces, este caso se repetía en varios municipios. Sin embargo, también, y eso lo detectó Sandra, detectó que había resistencias, que había personas que acudían al Congreso, que acudían al Tribunal Electoral para que dieran cabida a sus demandas. Mujeres que no deseaban ser sustituidas por sus papás, por sus hermanos, por sus esposos, sino que ellas querían ejercer el cargo. Y aquí, Janine Otalora aborda este tema, y sobre el cual hay mucho y dio para una tesis estupenda de Sandra de los Santos, ¿no? Entonces, aquí los capítulos de este libro abordan diferentes temáticas en los que se ha tenido que pronunciar el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Digo que leí el libro y no somos especialistas, sin embargo, está hecho para que lo entendamos y comprendamos la verdadera trascendencia de esta emisión de sentencias del Tribunal Electoral. No es solo para expertos, es para todos los ciudadanos, porque en la protección de los derechos político-electorales se construye la democracia y lo construimos todos. Nosotros escribimos con mi amigo Miguel Lisbona el capítulo inicial, que es un contexto de este sur profundo, y vimos, por ejemplo, de que hay una multiplicación de recursos para el Estado de Chiapas, que en 1994 había 4,000 millones de pesos de presupuesto, que al año siguiente se incrementó 4 veces más a 16,000 millones y actualmente es de 104,000 millones de pesos. Pues creemos que esto también influye en el momento de ejercer el voto. O sea, y se presentan casos, y lo vemos en esto que ha resuelto el tribunal, que incide, por supuesto, en los procesos electorales por el ejercicio indebido de recursos económicos. Hay, por supuesto, muchos factores, y eso es lo que tiene que ver el tribunal. Entonces, también hacemos mención sobre la libre circulación de información, que es una de las bases de la ciudadanía democrática. Ustedes saben que ocupamos el último lugar en uso de Internet. Estamos casi el 55% de la población no tiene acceso a Internet, mientras que en el norte del país solo el 15% no tiene acceso a Internet. Hay varios aspectos que vamos analizando, y de eso se trata, de contextualizar lo que significa Chiapas, lo que es Chiapas, y una mirada a este Chiapas, y esta mirada desde el sur. Entonces, en Chiapas la presencia de los órganos electorales son fundamentales. Primeros, para organizar elecciones auténticas, libres y justas, y segundo, para resolver controversias surgidas de la competencia electoral. En este contexto, el Tribunal Electoral de Chiapas no solo es un órgano que resuelve conflictos, sino que, con sus decisiones apegadas al derecho, contribuye a la gobernabilidad de Chiapas. Resulta así una institución imprescindible en el fortalecimiento de la vida democrática en el sur profundo de México. Y así como los migrantes que llegaban a Estados Unidos creyendo que había calles de oro, y al darse cuenta de que no las había, ellos se dedicaron a pavimentarlas y a crear también con sus acciones un sistema político y electoral que es ejemplo para otros países. Así que también nosotros podemos pavimentar nuestras avenidas por la democracia, con la participación de todas, de todos, y con tribunales como el Tribunal Electoral,
que permitan dar certeza en ese avanzar hacia la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarelli. Sin duda alguna, el sur profundo que nos visualiza y sobre todo nos invita, como nos comenta, el poder pavimentar a través de la ciudadanía el conocimiento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y pues bien, queríamos dejar al final el comentario de nuestra maestra Sandra María de los Santos Chandomí, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestrante en Educación por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es periodista, corresponsal en Chiapas de la Agencia de Noticias, Comunicación e Información de la Mujer y coordinadora de noticias del portal informativo Aquí Noticias. Los temas que cubre son derechos humanos de la mujer, feminismo, diversidad sexual, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y actualmente es integrante de la coordinación colegiada de la Red Nacional de Periodistas. Bienvenida, Sandra. Fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Pues primero me da mucho gusto estar acá y como decía el doctor Sarelli, acá nosotras venimos a invadir espacio porque no es como propiamente nuestro territorio, pero realmente este territorio es de todos y de todas. Muchas gracias, Julio. Coincidía con el magistrado hace rato que haces un trabajo muy titánico en medio de donde ya no hay libros y ya no hay esta cultura y además donde cada vez es menos estas personas que le quieren entrar, ¿no? Muchas felicidades por eso, gracias por la invitación, gracias al magistrado. Ustedes no lo saben, pero creo que en algún momento me miraba muy feo el magistrado porque coincidimos en el Congreso del Estado y él me recuerda una anécdota de manera constante sobre el Archivo General y creo que esto es bien importante, que luego nos logremos encontrar y que también entendamos que estas críticas que hacemos y cuando encuentras un oído que está ahí, que quiere escuchar y que entiende que la diversidad es algo que nutre, ¿no? Y que nutre la democracia, pues es bastante bueno, ¿no? Y me da gusto por eso que esté en el tribunal. Ahorita que hablaban de Laco Cepeda, yo más bien me acordaba de Loquis, que me acuerdo de él siempre que hay una presentación de un libro, porque hay este dicho que dice que a las y los amigos pues se les conoce en la enfermedad y en la cárcel, pero Loquis decía que también se les conoce en las presentaciones de los libros, y yo creo que tienes buenos amigos, porque pues es jueves, 11 de la mañana, uno quiere pozol con este calor y aquí estamos, ¿no? Yo admiro a estas personas que se empiezan a echar un discurso sin tener nada en la mano. Yo soy profe, entonces cuando vengo a ver mis estudiantes me tienen que decir, profe, ya terminó la clase, entonces como no quiero que me saquen acá una banderita que me digan ya, les voy a leer mejor un texto que preparé para este día. La inmediatez a veces no nos permite la reflexión. En los años que hay elecciones, el reloj parece avanzar más rápido. Todo urge. Se siente la respiración de las y los interesados en las sentencias encima del cuello todo el tiempo. Reflexionar en este contexto no es tarea fácil. Hacerlo, en cambio, cuando las aguas están tranquilas, cuando el reloj marca cada minuto a su debido tiempo, es otra cosa. Plasmar en papel y tinta nuestras reflexiones también es ir a otro nivel. Es compartir nuestros pensamientos, la forma en que vemos el mundo. Es permitirle a las demás personas ver desde dónde estamos tomando las decisiones o juzgamos las acciones de otros y otras. Valoro este libro por diferentes razones, pero quiero hablarle de algunas de ellas. Una, la importancia de que este libro sea una oportunidad para que las personas que toman decisiones en materia de justicia electoral reflexionen con otros las sentencias que emiten. Este libro es eso, es una conversación en voz alta, entre diferentes autores, pero también es una conversación con quienes lo leemos. De verdad,
es ver desde dónde están tomando las decisiones, qué es lo que están considerando. Lo valioso de que quede esto registrado, de que esas conversaciones y esas reflexiones queden registrados en papel y tinta también es muy importante. Hace unos días le preguntaba a una persona que conoce bien el tribunal y le decía si él sabía si había un registro de un esfuerzo de este tipo o de cualquier otro tipo de sacar un libro de estos. Esta persona de quien me guié me dijo que al menos él no lo recordaba, que en los próximos, al menos en los 10 años anteriores, existiera. Y creo que esto es bien importante. Yo me quejo de manera recurrente con el magistrado, a veces les digo que sus sentencias o inclusive algunos espacios de comunicación lo escriben en arameo antiguo. Y le digo, oye, es que, no, perdón, pero a mí sí díganme, ¿la corrieron o no la corrieron? ¿Va a quedar o no va a quedar? ¿No? Entonces, le están cantando al coro, entre ustedes envían sentencias que nada más ustedes entienden. Y las personas de a pie, el doctor Sarelli y yo, que no somos expertos, pero que nos interesa esta materia, y como muchos, creo que toda la ciudadanía nos interesa, pues nos importa que haya este material que ya no venga en arameo antiguo, ¿no? Y esto me gustó de este libro, ¿no? Que hay un esfuerzo por ciudadanizar la información, ¿no? Creo que hay muchos otros esfuerzos que se deben de hacer, pero creo que este libro es un paso a un camino adecuado. Las instituciones electorales tienen un principio ciudadano y jamás deben de alejarse de la ciudadanía. Deben abrir las puertas de los edificios, dejar que las personas se acerquen a ver qué hay en la cocina, desde dónde toman las decisiones. Difícilmente las personas van a defender a una institución que no conozcan, que no es cercana, que no entienden ni siquiera las motivaciones de sus sentencias. Vamos, que no les quede claro ni cuál es su papel. Este libro es un paso hacia esa dirección, hacia este acercamiento, al menos con un sector de esa ciudadanía tan diversa y plural. Otros esfuerzos también se tienen que hacer. El valor de escribir desde lo local, de que la reflexión de que desde lo regional, entender nuestro espacio y tiempo en el que vivimos. Creo que el artículo con el que se inicia este libro, que es del doctor Sarelli y el doctor Miguel Lisbona, deja un claro el contexto de Chiapas. En estos tiempos que tan fuertes están los ánimos centralistas y homogenizadores en materia electoral, hacer este análisis desde el sur, desde ese espacio que dice Rosario Castellanos, es la última bolita en el mapa, creo que vale puntos dobles. La diversidad de Chiapas no es un problema que haya que resolver, más bien es una característica que siempre hay que considerar, conocer y entender. Por eso son tan importantes las miradas regionales y creo que por eso también es muy importante este libro. Leí con atención todo el libro, pero permítanme hablarles ahora en concreto de una parte y es sobre las sentencias en materia de violencia política en razón de género. Ya comentaba el doctor Sarelli que es precisamente esta una de mis principales áreas de interés. La democracia en México, a partir de las reformas del 2014 que obligan la paridad de género en las candidaturas, cambió. Creo que inclusive no logramos dimensionar lo que ocurrió y está ocurriendo. Si me apuran, esto es tan importante como el derecho al voto a las mujeres en 1953. Sin embargo, la violencia política en contra de las mujeres sigue siendo una práctica que nos impide participar en igual de condiciones que los hombres. La violencia política de género no es algo nuevo, puesto que las mujeres, al entrar en espacios de poder y decisión, siempre se han enfrentado a actos de violencia relacionadas con su género. Sin embargo, el número de denuncias de violencia política en contra de las mujeres ha incrementado. La violencia política que viven las mujeres podría pensarse que es el resultado de la ecuación que a mayor número de mujeres participando, también el número de denuncias por violencia en contra de ellas incrementa. Pero la situación no solo tiene que ver con una fórmula, sino a la resistencia y hostilidad de que las mujeres participen de parte de quienes han estado en los espacios de poder y la toma de decisiones. La violencia política en contra de las mujeres no es casual ni personal, es una manifestación que da cuenta de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegios establecidos entre hombres y mujeres en la sociedad.
De esto nos habla Janine Otalora Melasis en el artículo Análisis de 3 sentencias paradigmáticas del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en materia de violencia política por razón de género. La autora fue magistrada y por supuesto le tocó también a algunas de estas sentencias, y creo que también lo que decía el magistrado en su momento, ¿no?, es ponerse a evaluar, y también a veces no es fácil que cada persona, desde el oficio que tengamos, nos atrevamos como a decirle, a ver qué te parece lo que hice, ¿no? Y que te corrijan la plana, y que te corrijan la plana en público, ¿no? Porque esto es que te corrijan la plana en público. En algunas sales muy bien libradas, pero en otras, pues sí te dan áreas de oportunidad que una debe de reflexionar. Hay que considerar que de las sentencias que se hablan de este libro son muy recientes, sus consecuencias las estamos viviendo. Por ejemplo, la anulación de las elecciones por violencia generalizada en los municipios del Parral, Emiliano Santana, Zapata y Frontera Comalapa. Javier Martín Reyes y Geraldine Romero Cerón hacen un análisis sobre estos casos. Vivimos momentos de cuestionamientos, momentos en que es importante defender la democracia, no la existente que está debilitada por la pobreza y la violencia en el país, sino ese ideal de democracia que queremos alcanzar y que debemos de defender. Gracias a todos y a todas las personas que hicieron posible este libro, porque desde sus saberes y herramientas están defendiendo ese ideal de democracia que estoy segura podemos alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra Sandra, y sin duda alguna en 2 ejercicios, ¿no? El primero, como usted sabiamente comenta, que es momento de dar esta parte de la ciudadanía, y sobre todo también el tema de la mujer que juega y jugará un papel fundamentalmente en este ejercicio. Pues bueno, llegamos al momento culme, y para dar los reconocimientos por participación, así también como la apertura que se da, me gustaría nada más terminar con una palabra que un buen amigo, Manuel Castillejos, comenta siempre, ¿no? Los amigos se conocen en 2 circunstancias de la vida, una en los tiempos difíciles y en otra en las presentaciones del libro. Así que gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, y pasaremos también a alguna intervención que alguno de los participantes aquí presentes quieren dar, algún mensaje. Quedamos a pie y abiertos los micrófonos si alguien quiere tomar la palabra.